La sucesión de guerras que marcó el siglo XVIII francés configuró un Estado hipertrofiado, sostenido por una maquinaria administrativa y militar cada vez más costosa y más ineficiente. La monarquía, comprometida con la idea de que la grandeza del reino se medía por su capacidad bélica, edificó un aparato estatal concebido para la guerra permanente, pero sin los medios fiscales, los medios financieros, para sostenerlo. Cada conflicto requería un esfuerzo de movilización superior al anterior, y el sistema se expandía sin posibilidad de volver atrás. Al concluir la Guerra de los 7 Años, Francia no solo había perdido posiciones estratégicas en América o la India, sino que había heredado un entramado institucional desmesurado, incapaz de reducir su tamaño sin comprometer su propia supervivencia. La administración, multiplicada por capas de intendencias, de consejos, de oficios penales, consumía los recursos que ella misma debía recaudar. Los ingresos ordinarios, limitados y estancados, no bastaban ya para cubrir los gastos fijos de la corte, del ejército y del servicio de la deuda. El Estado francés, en lugar de modernizar su estructura fiscal y racionalizar su aparato estatal, se convirtió en una red de dependencias donde cada oficina buscaba perpetuar sus prerrogativas. El peso de la burocracia y del gasto militar absorbía las rentas disponibles, dejando muy poco margen para la inversión o para la reforma. Y así el Estado absolutista del siglo XVIII alcanzó su máxima expresión y al mismo tiempo su límite histórico. Era demasiado grande para sostenerse con sus propios recursos y demasiado débil para poder reformarse. La grandeza del rey, sostenida sobre los créditos y los privilegios, se transformó en el principal factor de la ruina financiera de Francia. La estructura fiscal del antiguo régimen francés era el reflejo más claro de la desigualdad social. Las guerras habían demostrado la fragilidad del sistema, pero también la capacidad de las élites para defender sus exenciones. Nobleza y clero continuaron protegidos de los impuestos directos, mientras la carga seguía recayendo casi íntegramente sobre el tercer estado. Las reformas propuestas por ministros como Turgot o Necker chocaron una y otra vez con el muro de los privilegios. Cada intento de ampliar la base contributiva se interpretaba como una amenaza al orden natural del reino, y los parlamentos, los instrumentos políticos de la nobleza de toga, actuaban como guardianes de ese equilibrio injusto. Este bloqueo no era meramente político, era también estructural. El sistema se sostenía en la idea de que el poder emanaba del privilegio y no del mérito ni de la riqueza productiva. Gravar a los nobles o gravar al clero habría supuesto reconocer que su posición debía estar sujeta a las mismas obligaciones que el resto de los súbditos, algo incompatible con la lógica del antiguo régimen. Y así la monarquía quedó atrapada. Dependía de los privilegiados para gobernar, pero esos mismos privilegiados impedían cualquier redistribución fiscal. La consecuencia fue una perpetua tensión entre la necesidad de reformar y la imposibilidad de hacerlo. Las guerras mostraron con crudeza el absurdo de un Estado que exigía sacrificios a quienes menos podían soportarlos, mientras eximía a quienes más se beneficiaban del sistema. El resultado fue una doble erosión, la del crédito exterior cada día más costoso y la de la legitimidad interna minada por la percepción de que el poder real servía a los intereses de una minoría ociosa. La injusticia fiscal se transformó así en una cuestión política, en preludio
inevitable de la posterior crisis revolucionaria. A partir de la primera mitad del siglo XVIII, la deuda dejó de ser un instrumento coyuntural para convertirse en el pilar mismo de la supervivencia estatal. El endeudamiento continuo permitió a la monarquía sostener la apariencia de estabilidad mientras el déficit se hacía permanente. Los ingresos ordinarios, ya insuficientes, eran complementados por emisiones de títulos, por anticipos de los arrendadores de impuestos, por préstamos forzosos que hipotecaban el futuro de la nación. Francia vivía al fiado, ¿vale?, dependiendo de la confianza de banqueros y de la confianza de rentistas, muchos de los cuales estaban vinculados a la propia corte. El servicio de la deuda, es decir, los intereses pagados a los prestamistas, absorbía una porción creciente del presupuesto, desplazando a los gastos productivos o a los gastos sociales. Esta dinámica generó una economía rentista donde las grandes fortunas se construían no en la producción o en el comercio, sino en la especulación con la necesidad del Estado. La nobleza de toga y la alta burguesía financiera se convirtieron en los verdaderos beneficiarios del colapso financiero y fiscal de Francia, recibiendo rentas seguras y exentas de impuestos a cambio de sostener un régimen que ya no se podía sostener por sí mismo. Y el resultado, pues, fue un círculo vicioso. La deuda exigía nuevos préstamos para pagar los intereses de los antiguos, mientras cada guerra incrementaba la urgencia de liquidez. Sin una base fiscal equitativa, el crédito se empezó a transformar en dependencia. A mediados del XVIII, la economía del reino funcionaba como una vasta maquinaria de transferencia de recursos desde las clases trabajadoras hacia los acreedores del Estado. La monarquía absoluta, sin saberlo, había cedido su soberanía financiera a quienes la financiaban, inaugurando una crisis de legitimidad que la haría ingobernable en vísperas de 1789. Cuando las arcas del Estado se vaciaron y el crédito comenzó a agotarse, la monarquía intentó una serie de reformas destinadas a salvar el régimen sin transformarlo. Los ministros reformistas comprendían que el problema no era de gestión, sino de estructura, un sistema que había nacido desigual y que se negaba a corregirse. Turgot apostó por la racionalidad fiscal y la libertad económica, Necker por la transparencia contable y el endeudamiento voluntario, Loménie de Brienne finalmente por la igualdad tributaria. Todos fracasaron. Ninguno logró doblegar la resistencia de los privilegiados ni transformar el principio de que el poder era un patrimonio antes que una responsabilidad. La monarquía, que había usado la deuda para sobrevivir, terminó siendo víctima de ella. Cuando los prestamistas comenzaron a exigir garantías que el Estado no podía ofrecer, el colapso financiero se volvió inminente. En 1788 el aparato fiscal estaba agotado y el crédito exterior paralizado. Las reformas, aunque técnicamente sensatas, carecían de apoyo político. No había autoridad que pudiera imponerlas y no había legitimidad que pudiera sostenerlas. Este agotamiento coincidió con la maduración de un malestar social profundo. La percepción de injusticia acumulada por décadas de guerras y de tributos desiguales encontró en las ideas ilustradas un lenguaje político. La crisis fiscal se transformó en una crisis de soberanía. Cuando Luis XVI convocó los Estados Generales en 1789, lo hizo para resolver un problema de ingresos. Sin saberlo, abrió la puerta a la redefinición del poder mismo. El colapso del sistema financiero del antiguo régimen no fue un accidente contable,
fue la señal definitiva de que la vieja estructura política había agotado su legitimidad histórica. La secuencia de guerras libradas por la monarquía francesa a lo largo del siglo XVIII no sólo vació sus arcas, desnudó la incompatibilidad entre un Estado moderno en apariencia y una estructura fiscal anclada en el privilegio. El esfuerzo bélico había producido un aparato administrativo sobredimensionado, una deuda perpetua y una sociedad fracturada por la desigualdad. Las tentativas de reforma no lograron romper ese círculo vicioso, pues el poder político dependía precisamente de quienes se negaban a contribuir, y así el crédito sustituyó a la soberanía. La apariencia de grandeza encubrió la bancarrota, y la autoridad real se volvió rehén de sus acreedores y de sus élites. Cuando el equilibrio se quebró, el Estado no solo era insolvente, había perdido su legitimidad. La crisis fiscal de 1788 fue, en última instancia, la expresión económica de una crisis de poder que solo la revolución podría resolver.